Yo estoy completamente convencido de que se avecinan grandes turbulencias a escala global. Porque lo que estamos viendo es un malestar creciente, el descrédito del liderazgo mundial. Y eso ocurre ante la mirada de todo el mundo. Yo en días pasados resaltaba lo que ha estado ocurriendo con la vacuna o con el coronavirus, con la pandemia, y la respuesta que no ha sabido darle el liderazgo mundial a ese problema. Y en vez de producir iniciativas para hacerle frente a un problema global con un plan que contemplara el problema también de la pandemia, que es una cuestión mundial, se dedicaron a priorizar sus propios intereses, olvidándose del resto, y comenzaron a acaparar insumos, mascarillas, el alcohol, los medicamentos que habían, todos los insumos médicos. Y eso lo vimos, una verdadera locura. Países incluso decomisando cargamento ajeno, como si se tratara de bucaneros y filibusteros, de piratas. Acciones de piratas de aquellos años, de aquellos tiempos. Y después entonces vino y estamos presenciando el problema de las vacunas. Yo decía, como van las cosas, será más fácil producir el antídoto, desarrollarlo, que repartirlo, que fabricarlo y repartirlo. Y efectivamente así está resultando. Naturalmente uno entiende que es una cuestión que no es tan fácil, que tiene sus complejidades, que es un problema difícil. Pero tratándose de una pandemia que está dejando pérdidas colosales, enormes a nivel global, el liderazgo mundial ha decidido priorizar los intereses de un puñadito de empresas farmacéuticas. En vez de propiciar una iniciativa, garantizarle unos niveles de rentabilidad a esas empresas para no desestimular las investigaciones, pero al mismo tiempo facilitando la producción masiva del antídoto de tal forma que todo el mundo se beneficie de eso. Pero lo que nosotros hemos visto incluso es algo que llora ante la presencia de Dios. Usted comenzar a echarle lodo a la vacuna que logró la competencia para usted priorizar la suya. A usted se le importa que como consecuencia de eso haya gente que no tenga entonces acceso a un antídoto. Eso ha pasado con la vacuna china, con la vacuna rusa, y los rusos le han tirado también, le han respondido de la misma manera. Una guerra de vacunas, algo que realmente llora ante la presencia de Dios, porque en vez de aunar esfuerzos para procurar soluciones a este problema que está afectando a todo el mundo, lo que hay es una guerra de mezquindades. Y todo eso está afectando muchísimo el liderazgo mundial, que cada vez es más incapaz de darle solución a problemas que la gente sencillamente exige que se solucionen. Yo les comentaba ayer un trabajo que yo creo que tiene mucho sentido, del exministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, titulado "Si el capitalismo no resuelve los problemas de la gente va a resolver los problemas del capitalismo". Y así es como están planteadas las cosas. Ni más ni menos, así es como están planteadas las cosas. Porque yo insisto, hay problemas que la gente está reclamando soluciones y no se produce. El liderazgo mundial es incapaz de producir las soluciones. Miren lo que está pasando en el caso de Europa. Y como producto de una serie de problemas internos, incapacidad para decidir con agilidad y sortear algunos intereses, cómo eso ha afectado el problema de la vacunación y las contradicciones con Reino Unido ante los ojos de todo el mundo. Eso realmente da vergüenza. Y yo creo que los problemas, ya hay síntomas de que probablemente con el capitalismo va a ocurrir algo parecido a lo que pasó con el capitalismo, con el socialismo,
y que las contradicciones los cambios van el epicentro será el eje del sistema mundial del capitalismo, que es Estados Unidos, porque hay un gran malestar en la sociedad estadounidense. Y lo que ocurrió con Donald Trump es una muestra clara de eso. Es una muestra clara de eso. Ya hubo antes de Donald Trump manifestaciones claras de que la gente exigía, respuestas frente a injusticias claras. Porque estalló una crisis que tuvo como epicentro Estados Unidos, su sistema financiero, y la cuava de eso la pagaron los trabajadores, que perdieron mucho sus viviendas, sus empleos, y pasaron la crujía, mientras con dinero público se acudía a salvar a los que provocaron esa crisis. La gente que no es tonta comenzó a exigir consecuencias, responsabilidades en esos casos. Y eso nunca se produjo, al contrario. Premiamos a los que ocasionaron la crisis yendo a salvarlo y conservando ellos, los ejecutivos de esas entidades bancarias, sus emolumentos cuantiosos. Y el movimiento Occupy Wall Street fue una expresión de esas inconformidades. Y la elección de Barack Obama fue una expresión de esa inconformidad. Y una clara manifestación del deseo de que este hombre, que fue el que mejor enfocó el problema y planteó soluciones concretas, independientemente del color de su piel, tomara esas decisiones. Y Barack Obama simple y llanamente no se atrevió y se convirtió en más de lo mismo. Eso pasó en Estados Unidos. Déjeme decirle que ahora mismo se está hablando de racismo y todo se reduce a que el problema es racial. En Estados Unidos hay un gran problema de discriminación, un problema sistémico, y ese es un tremendo problema que tiene la sociedad estadounidense, que se añade a otro problema estructural gravísimo, que es eso de lo que le estoy hablando, y que es una consecuencia de la concentración de la riqueza. Yo le voy a citar algunos párrafos de un trabajo que acaba de publicar el señor Bernie Sanders en el próximo segmento. Pero déjeme decirle que negros y blancos en Estados Unidos votaron por Barack Obama. Votaron por Barack Obama porque entendieron que Barack Obama era el hombre que la crisis demandaba para que le hiciera frente a los problemas. Negros y blancos. Sin embargo, se produjo ahí una frustración porque no se produjo respuesta, y entonces quien aprovechó esa coyuntura fue un hombre de la extrema derecha como Donald Trump, que en vez de atraerse a la gente que estaba, negros y blancos que estaban pagando la cuava de lo que él denunció, las fallas del sistema, porque Donald Trump denunció las fallas del sistema y lo hizo correctamente. Naturalmente, o sea, sus análisis con respecto a la incapacidad del sistema de darle respuesta a lo que la gente estaba demandando fueron correctas. Pero él escogió una línea que lo impulsó por el sendero equivocado. Y no se dio cuenta de que habían también no solo negros que estaban padeciendo las consecuencias de eso mismo que él denunció, sino también blancos, negros y blancos. Y claro, no es casual que entre la gente que respaldaba a Donald Trump hubieran negros también. Eso no es una casualidad. Yo leí una entrevista que le hicieron a un profesor afroamericano de Harvard, donde él decía: yo lamentablemente entiendo la situación que está provocando en Estados Unidos Donald Trump, pero a mí, y lo digo con toda honestidad, a mí no me entusiasma mucho Joe Biden. ¿Por qué? Porque él no tiene respuesta tampoco a lo que está ocurriendo aquí. En su discurso eso no se ve.
Porque el problema no es un plancito para ayudar a la gente en una coyuntura. Hay otras cosas que son, y ya lo vamos a ver cuando comentemos el artículo que mencioné de Bernie Sanders. Pero lo que está ocurriendo en la sociedad norteamericana, yo creo que presagia grandes convulsiones, a menos que el señor Joe Biden entienda lo que está ocurriendo e intente darle respuesta a eso. Pero hasta ahora mismo no veo claro el panorama, que es precisamente las cosas que está señalando el senador por Vermont. Y lo que está ocurriendo en Estados Unidos es un fenómeno que no es exclusivo de Estados Unidos, sino es un problema que está afectando al sistema en su conjunto. Y el capitalismo se está aproximando a periodos de mucha turbulencia. Y vamos a entrar en situaciones sumamente complicadas, sumamente riesgosas, peligrosas, porque en medio de todo esto hay una competencia clara con un bloque de países que encabeza China por la hegemonía mundial. Y el cóctel que eso produce es un cóctel altamente peligroso, con la posibilidad de que se produzcan situaciones de incluso enfrentamiento. Yo esa posibilidad no la descarto en absoluto. Vamos a hacer la otra pausa y volvemos entonces para comentarle el trabajo de Bernie Sanders.